Bertalicia estaba hace un momento de cursos con responsabilidad ambiental. Está comprometida en crear conciencia de la protección del recurso del Pacífico chocoano. Leandro Carvajal Trillos, colombiano de nacimiento y formado en diferentes disciplinas, música, psicología y gastronomía. Ha desarrollado una amplia trayectoria en estos tres campos. En Buenos Aires, Argentina, adelanta estudios de cocina, obteniendo el grado con honores de cocinero de la Escuela de Gastronomía Mausi Cebes, coautor del libro Comida Colombiana Sana, 2 tomos, Intermedio Editores, en el año 2006. Dirige sesiones como Health Coach y fue chef ejecutivo de los restaurantes Viva Colombia, Gaira Café, Cumbia House, María Macarena, Habana Mamas, Restaurante Bar El Sitio en Bogotá y en 818 Cartagena. Andrés Carne de Res, y ha asesorado también varios restaurantes en el país. Creador del proyecto Gastronomía y Literatura, un club de lectura y cocina que se ha llevado a cabo en diferentes espacios. Fue chef invitado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y creador de licores para comer. Chef invitado al Congreso Gastronómico de Popayán en los años 2018, 2019 y 2021 para realizar el cierre del Congreso Gastrodiplomático de la Cancillería de Colombia, docente de la Universidad Externado de Colombia en la maestría y especialización en turismo. Actualmente es el chef corporativo a nivel nacional de la empresa colombiana Petrocasinos, donde de la mano con las comunidades trabaja en la circularidad en la industria alimentaria a gran escala. No sé, profesor Higuera, si quiere le cedemos el turno a Verónica Sotocarrás y yo le doy paso para que usted continúe con los compromisos. ¿Carlos Vives no tenía que estar en esta mesa? Yo entiendo que sí. No. Ya. No. Entonces, Sí, profesor, dejemos- si sí, me dejemos a permite, yo cedo el turno para que Verónica nos Sí. acompañe y vaya, cumpla con los compromisos que tenemos de la Corporación Gastronómica. Muchas gracias, profesor Higuera. Verónica Socarrás es nuestra moderadora. Es administradora de empresas con máster en turismo gastronómico del Basque Culinary Center en España y especialización en gerencia de mercadeo estratégico. Trabajó durante 7 años en ProColombia, entidad del gobierno colombiana encargado de la promoción del turismo internacional, las exportaciones no tradicionales, la inversión extranjera y la marca país. Desde allí contribuyó a crear una estrategia de gastronomía para la marca País Colombia. Es relacionista pública y escribe de gastronomía en varios medios. Ha participado en la organización de eventos gastronómicos como Sabor Barranquilla, el Foro Alimentarte y Diálogos de Cocina, y ha sido moderadora en el Congreso Gastronómico de Popayán y ponente en el Encuentro de Saberes Andinos Gastrodiversa. Es una convencida de que la gastronomía es una poderosa herramienta que puede generar cambios y desarrollo económico en el país. Los dejo entonces con la mesa 1 cuando hablamos de circularidad. Les voy a compartir este micrófono. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la corporación por esta invitación, al doctor Enrique, y gracias a todos los que están acá. La verdad es que es un tema que es bastante importante y que estamos muy contentos de poderlo hablar en este espacio que es tan importante como el Congreso Gastronómico de Popayán, y veo que hay muchos estudiantes que nos están acompañando también el día de hoy.
Ojalá puedan sacar de acá muchos aprendizajes y muchas conclusiones, porque realmente es un tema que es necesario para nuestra industria, que es necesario para las futuras generaciones y para que podamos seguir garantizando también la conservación de los productos, la conservación de los ecosistemas. Entonces, muy agradecida con la oportunidad de moderar este importante tema. Y quiero darle la bienvenida a los dos invitados que tenemos el día de hoy, a Berta, que viene desde Vallasolano, nos está acompañando. Tuvo ayer un viaje bastante largo, pero está feliz de estar acá con nosotros. Y a Leandro, que tiene también un tema muy interesante para contarnos sobre todo este tema también de sostenibilidad en una industria que de pronto no se piensa que es tan sostenible y donde siempre hay oportunidad de generar un cambio. Entonces quisiera empezar con Berta, que ella nos cuente un poco del trabajo que están haciendo en Vallasolano, cómo empezó también este tema de la pesca sostenible y hoy qué cambios han hecho también. Muy buenos días a todos y todas. Para mí es un honor, me siento honrada en encontrarme haciendo parte de este congreso gastronómico. No conocía pues a Popayán y todavía no acabo de sorprenderme todo lo que incluye un congreso como este. Realmente es una gran ventana desde donde yo vengo, mi municipio, Vallasolano, Chocó. Todo lo que represento, estar aquí para poder hablarles de lo que es la pesca artesanal. Mi municipio, Vallasolano, es la actividad económica principal. Con esta actividad se sostiene todo un ritmo económico, todo es una cadena que ha conllevado a llevar un trabajo de tarea por muchos años, donde gracias a Dios hemos venido obteniendo grandes logros. No ha sido una tarea fácil, es una bendición de Dios lo que en este momento yo les puedo contar a ustedes, que uniéndonos con un gran esfuerzo, organizándonos desde el territorio, podemos lograr muchas cosas. Si es para iniciar desde ya nuestra experiencia contándoles que en Vallasolano, hace 12 años atrás, se hacía una pesca no selectiva y por parte de los pescadores artesanales. Por parte de la pesca industrial se hacía una pesca en el territorio donde corríamos el riesgo de la seguridad alimentaria de la misma comunidad, ya que hacía una pesca discriminada donde en nuestro territorio capturaban en un día lo que nosotros no logramos capturar en un año. Gracias a Dios hemos logrado sostener y delimitar esto que ahora se llama la cepa. ¿Qué es la cepa? Es una zona exclusiva de pesca. Esa zona exclusiva de pesca conlleva que ya esa pesca que realizaban todo lo que son los barcos industriales, ya es una zona que nos quedó apenas para todo lo que es la sostenibilidad alimentaria de la zona, que conlleva 3 municipios que se llaman Juradó, que viene de la frontera con Panamá, Vallasolano, que es el segundo municipio con la frontera de Panamá, y Nuquí, que es el tercer municipio. Estamos siendo beneficiados con 12.5 millas desde la zona del territorio hasta dentro del mar, donde podemos hacer esa zona exclusiva de pesca. Hay otra zona que se llama la CEN. Esa zona es una zona especial donde los barcos, a pesar que no podemos nosotros salir allí porque es más mar adentro, pero tampoco van a poder entrar los barcos a hacer esa pesca. Eso se logró, una pelea grande entre los industriales, nosotros contra los industriales, y era como la pelea del huevo con la piedra. Los industriales tienen su músculo económico y nosotros no teníamos ni tan siquiera quien en el Congreso o en estas partes donde se dan las resoluciones de leyes nos pudiera apoyar. Entonces, ¿qué les cuento? Ya a raíz de que nosotros hemos logrado tener todo este tema de resoluciones que nos están favoreciendo, la última resolución se dio el año pasado, donde esa 2.5 millas ahorita hace parte de 7 millas, que ya está por resolución.
no es fácil para el gobierno hacer que los barcos se retiren más y que nos den fácilmente esas millas. Ya la tenemos por resolución y ahorita estamos esperando que realmente se ejecuten en la realidad los beneficios que conlleva todo esto. No sé, que no quiero como hablar y hablar, sino que quiero que también pues haya preguntas. No, es que tienes demasiadas cosas para contarnos. Ayer estuvimos conversando y la verdad es que es admirable lo que han logrado en Vallasolano. Como ella estaba comentando, como Berta nos decía, en Vallasolano tenían un tema de pesca industrial que estaba acabando con el ecosistema y con toda la producción marina. Y ellos ya han logrado regular un poco, digamos que todavía hay pesca industrial, pero se está haciendo, ¿a cuánto? Ya en este momento la pesca se hace afuera, mar afuera, después de las 12 millas, que es un logro grande, porque viene desde la frontera hasta la ensenada Utría, que ya pertenece a Nuquín. Eso ha conllevado de que el recurso se haya aumentado y se ha sostenido. Además hay un tema de compromiso que se logró. Eso fue cediendo de parte y parte. Nosotros para esto tuvimos también que tener una conciencia que si esos barcos hacían un arrastre dañando el lecho marino, nosotros también estamos haciendo un daño, que era con las mallas, con artes de pesca no selectivos. Entonces una conciencia desde la misma comunidad, el mismo gremio de pescadores artesanales, decir no vamos a tener más malla porque vamos a acabar con el recurso para nuestras generaciones futuras y al mismo tiempo vamos a buscar unas artes de pesca selectivos que nos permitan tener unas pescas de línea donde haya unas capturas donde las especies que se capturen con estos artes ya hayan hecho su proceso de desovación, donde ya hayan estado en su estado de madurez que les permita seguirse reproduciendo a las especies, a las tallas menores. Eso ha aumentado la abundancia en la pesca, cuando anteriormente un pescador artesanal hacía su faena de 8 días, donde realmente no traían lo que en este momento se está trayendo. En este momento se está trayendo mucho más del 50% en menos tiempo, que es 1 o 2 días. Esto ha hecho que el producto se haya recuperado, que lo que se hacía mar adentro ya se hace desde el muelle, se hace desde el puente donde entra el mar al río, y lo hace el nativo, lo hace el turista, lo hacen los niños, como una parte de recreación o una parte, las mujeres madres de hogar, cabezas de hogar, pueden ir a hacer su pesca y en menos de 2 horas cogen lo que son 15, 20 kilos para su comida de la semana. Esto es el resultado de todo este esfuerzo que se ha logrado. La conciencia y sostener en el tiempo los compromisos comunitarios y también que el gobierno sostenga también con los cambios de gobierno que vienen constantemente, que por el tiempo esas resoluciones sean más permanentes. Eso nos ha favorecido mucho. Y a raíz de este ordenamiento de territorio también hubo un apoyo institucional, no solamente fue la comunidad, se crearon grupos institucionales como el JIPA, que es un grupo institucional entre instituciones, parte de la comunidad, y eso se forma unas mesas de trabajo anualmente que vamos evaluando qué se ha hecho, qué se ha logrado, qué hay que recuperar, qué hay que cambiar, y es algo que se hace con personas que van desde el interior del país, desde Bogotá, desde muchas partes, hasta gente del territorio. Esto nos ha ayudado a ir teniendo otros logros, organizarse como comunidad, asociarse. No es fácil trabajar el tema comunitario asociativo, pero nosotros desde aquí yo les puedo contar que para nosotros ha sido una tarea difícil, pero se puede. Se puede, y en este momento esos pescadores que anteriormente tenían dificultades para tener un sustento económico y de llevar incluso la comida diaria a la casa, no solamente están llevando la comida, sino que por medio de esa pesca nos hemos organizado y nos hemos posesionado en mercados que son aliados comerciales, que tienen esa misma conciencia del tema de conservar el recurso y del el pago justo a esos pescadores artesanales, y eso nos ha llevado a tener una mejor calidad de vida, como a llevar a las familias un sustento donde no se explote tanto el recurso.
Mejor dicho, nos está dando una clase magistral aquí en sostenibilidad y nos está contando también algo que es muy importante sobre la asociación, sobre la conciencia y sobre todo sobre unirse y poder lograr muchas más cosas en conjunto. ¿Cómo fue también ese proceso de empezar? Porque me imagino que al principio recibieron como mucha, por parte de la gente, como que de pronto pensaron que no se iba a poder lograr. Les tocó capacitar mucho a la gente, quién los apoyó, ¿cómo fue como ese inicio? Yo ahora que veo los jóvenes del SENA, me recuerda cómo ingresé yo a esta tarea. Yo tenía una iniciativa pequeña en mi casa, una propia iniciativa, donde ahí mismo había un congelador y trataba de comprar pescado y mandar a algunas personas conocidas en el interior. En una capacitación del SENA, donde nos enseñaron buenas prácticas de manipulación, inicié a saber qué es asociarse, qué es organizarse. Y por medio del SENA pudimos ir avanzando y cualquier día cuando se terminó la capacitación nos dijeron vamos a hacer un evento donde vamos a mostrar todo lo que aprendimos, no solamente la BPM, de buenas prácticas de manipulación de alimentos, sino también cómo transformar ese recurso que tenemos allí y demostrar otra forma diferente de comer pescado. Iniciamos allí a transformar esa materia prima del pescado en embutidos que eran carnes para hamburguesa, chorizos, nuggets, butifarra y cosas así por el estilo. Y desde allí iniciamos a tener se formó una asociación de esa capacitación. No fue a los 2 meses ni tan fácil lograrlo. Conseguimos con esos mismos recursos en el primer festival que se hizo de la clausura de esa capacitación, unos recursos donde compramos un molino, donde después compramos unos enseres como el cuchillo, la tablita y la cosa, y terminamos en este momento, tenemos por nuestros propios recursos ya equipos industriales que podemos hacer esos procesos. Así como esa asociación se llama Sabor a Mar, se fueron creciendo otras asociaciones de pescadores artesanales. Yo en este momento represento a una empresa que está formada por 4 asociaciones, de las cuales miembros somos 46 familias, y de esas 46 familias, prácticamente 48 familias, algunas digo 46 porque se nos llevó 2 la pandemia, pero nacimos siendo 48 familias que alrededor. No solamente son esas 48 familias, sino atrás hay un equipo donde los beneficiarios directos podemos ser 150 y los indirectos podemos ser más de 3.000 en todo el tema de la cadena productiva que conlleva esto. En esta tarea de organización fue cuestión de capacitaciones, de compromiso, de no darse a vencer porque hay muchos obstáculos. Y a raíz de estas alianzas que se hicieron comerciales, alianza con los pescadores, alianza entre las mismas amas de casa, donde anteriormente esa ama de casa era la mujer del pescador, se quedaba preparando el alimento, ya la mujer también hace parte de toda esta cadena. Eso es un tema de género que también nos ha servido mucho para nosotros hacer parte de todo esto, incluso venir yo en este momento estar hablándoles de mi municipio como un género que hace parte de toda esta cadena. Entonces, nosotros, a raíz de que empezó la empresa a funcionar, empezamos a tener apoyo del Ministerio de Agricultura para hacer más que todo fue un arreglo de infraestructura y se fue la primera etapa. Con esto logramos tener una pequeña salmuera, le decimos una pequeña salmuera donde se hace el tema de los bloques de hielo para poder tener una cadena de frío del producto con toda la trazabilidad desde la captura hasta el consumidor final. También unos cuartos de refrigeración donde podíamos conservar el producto y aprendimos que realmente si nosotros le damos un buen manejo de calidad a este producto podíamos llegar a unos mercados. Iniciamos prestándole primero el servicio con ese cuarto y ese hielo, vendiéndole el hielo al pescador para que no se fuera a traer el pescado sin incluirlo en su cadena de frío, para que cuando lo trajera tuviera cómo guardarlo y cómo no tener que depender de ese comercializador privado que le decía, si no te doy el hielo, si no te doy las salidas, no te lo pago a tal precio. Nos pudimos liberar
y tener como nosotros mismos del gremio, los pescadores artesanales, posesionar esas especies, esas producciones en unos mercados justos, donde en este momento, pues gracias a Dios, iniciamos vendiendo 30 kilos, por decir 2 veces a la semana, y en este momento el resultado es que vendemos a una cadena muy importante de restaurantes y otros aliados más comerciales en otras ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, donde diariamente los mismos pescadores pueden posesionar, traer su producto, hacer faenas de pesca, financiados por la misma asociación, teniendo la forma de cómo después sacar todos los gastos, tener su ganancia con un pago de precio justo, y de esta cadena comercial diariamente podemos suministrar a restaurantes y empresas pesqueras más de 400 kilos diarios de pescado, después de que solamente iniciamos vendiendo 30 kilos 2 veces a la semana. Estamos hablando no de un trabajo de 1 o 2 años, sino que ya llevamos 12 años en este trabajo, y esto ha sido de ejemplo para que allá en el Pacífico hayan ido personas de otras partes, no solamente del Pacífico, sino del Caribe y de otras partes del mundo a hacer intercambios. Con esto hemos hecho intercambios incluso internacionales. Tuve la bella oportunidad en una ocasión de ir a Chile, y de los de Chile los pescadores de Chile venir acá a conocer nuestra experiencia, ya que Chile es un país donde estuvimos, ya la pesca, el recurso de pesca se acabó, se agotó, ya la pesca son sitios que hacen cultivos de moluscos, donde son zonas donde ellos hacen esa tarea concesionadas privadas, son concesiones privadas de multinacionales privadas. Entonces para nosotros fue coger conciencia de que tenemos nuestro propio territorio, donde podemos, allá en Chile yo veía que decían en tal zona no pueden pasar porque eso es de esta tal multinacional, este territorio de mar es de tal multinacional, la pesca como tal que nosotros realizamos de ir, salir con el anzuelo, traer el recurso, ellos allá no lo pueden hacer porque el recurso ya se agotó. Acá en nuestro país, gracias a Dios, y especialmente en nuestro territorio, aún tenemos recursos para aprovechar, y por eso es que tenemos que tener esa conciencia de cómo hacer el esfuerzo de que nuestros jóvenes, nuestros niños, ustedes que están aquí presentes, multipliquen cómo podemos hacer para que ese recurso sea sostenible para nuestra seguridad alimentaria, no solamente ahora, sino de nuestras futuras generaciones. Sí, por favor, un aplauso. Qué trabajo tan importante y qué trabajo tan bonito y qué responsabilidad tan grande la que tenemos nosotros como consumidores, los cocineros, para seguir comprando y garantizando que estemos comprando productos sostenibles, productos que sabemos que están cumpliendo con las tallas exigidas para que podamos seguir conservando nuestra pesca y también para que podamos seguir teniendo producto para muchas generaciones. Quiero ahora preguntarle a Leandro, pues darle la bienvenida y gracias por estar acá. Leandro Carvajal está trabajando con Petro Casinos, que son casinos en la industria minera y en la industria de petróleos, y desde que me dijeron que estaba, digamos, este tema de sostenibilidad, yo lo primero que le pregunté antes de venir acá fue: ¿cómo garantizas tú la sostenibilidad o cómo están ustedes haciendo para poder tener temas de sostenibilidad? Porque no es fácil estando en campo, estando en territorios donde no se consigue todo, donde es difícil, donde además hay que atender unos volúmenes de gente tan grandes. Entonces quería que nos contara un poco, Leandro, sobre ese trabajo, cuántas personas están alimentando al día y también qué procesos sostenibles están haciendo. Gracias, Vero. Buenos días para todos. Qué gusto estar aquí nuevamente en Popayán, en este congreso que pues, los que saben y me conocen saben que adoro con el corazón. Precisamente porque podemos dialogar sobre estos temas reales que pasan en nuestra industria alimentaria y que cuando estamos en la escuela o cuando estamos soñando todavía con prender fogones, pues como que no dimensionamos a lo que nos vamos a meter. Hace 20 años pensé en cocina saludable porque quería comer yo saludablemente y no entendí, sino en el transcurso de estos 20 años, lo que significa ser saludable, que es en realidad este tema de la sostenibilidad y la circularidad en nuestra gastronomía.
porque no es solamente pensar en nuestra alimentación y en lo que hacemos con nosotros, sino de dónde traemos el producto y cómo lo tenemos para todas estas personas. Hoy me encuentro alimentando diariamente a 2,5 millones de personas en todo el país. Tenemos más o menos 1.600 cocineros que están a mi cargo y dentro de esto una línea enorme de personas que están trabajando. La mano de obra es de comunidad, que eso ya es vital porque estamos regados por un 85% del territorio nacional en lugares que no solamente son difíciles por llegar por carretera, sino por temas de violencia. A veces tengo bloqueos, entonces no pueden llegar los insumos, no puede llegar nada. Y dentro de todas estas grandes preguntas que yo tenía era como, ¿por qué no empezamos realmente a trabajar con nuestra comunidad para que los productos, o sea, para que de verdad el campo petrolero o el campo minero, que si ustedes han tenido la posibilidad de ir a alguno, se dan cuenta que las poblaciones reciben una cantidad de regalías, pero no sucede nada en la región. No pasa nada con esas regalías enormes y pues parte fundamental, no estoy diciendo que la compañía sea pues una asociación de beneficencia o una fundación, pero sí estamos intentando, uno, capacitar, formar a nuestra mano de obra y enseñándole lo que significa servir y toda esta cosa tan bonita que nosotros tenemos en la gastronomía, sino que ya empezamos a tocar esos proveedores que están al lado, campesinos que están cerca, ganaderos, porque pues yo transporto toneladas, o sea, yo necesito a veces 8 toneladas de carne para alimentar a 1.000 personas y esto es como lo que hay que estar estableciendo. ¿Cómo puedo ser sostenible en eso dentro de una industria que pues antes yo veía como Satán? No era algo que yo hubiese imaginado estar, pero ahora que estoy dentro de eso, pues como mi plan es, listo, pues ya estamos acá, hablemos de verdad de saludable, hablemos de verdad de qué le estamos haciendo con nuestra huella de carbono, porque claro, el señor minero que pues está en la mitad de la loma del Cesar, quiere comerse unos productos, o sea, él desea, ¿no? Y ya hablemos solamente del deseo en ese lugar, pero luego podemos pensar ese deseo en cualquier capital, en cualquier ciudad o municipio. Entonces, sentémonos y hagamos el ejercicio de qué es lo que deseo comer hoy y lo que significa alrededor de eso que quiero comer hoy, desde dónde empieza a movilizarse el territorio, el campesino, la ruta, la huella de carbono que está alrededor. O sea, no es para que nos enfermemos, pero sí es para que pensemos un poco y seamos conscientes. Entonces ahí empezó la conversación ya con estos mineros y estos petroleros. Estamos en la loma del Cesar, pues empecemos a consumir realmente lo que tenemos alrededor, disfrutemos de la pesca que está aquí al lado, consumamos pesca responsable de río que también existe, empecemos a dialogar sobre los cultivos que tenemos y tal. Entonces, el principio de todo esto fue a punta de festivales, inventarme festivales de El Llano, o festivales del Cesar, o festivales, ¿saben? Como empezar a mostrarles lo que ellos no conocían, pero como ya las personas que lo preparan son las mismas personas de la comunidad, pero los que comen son extranjeros porque son de otra tierra, vienen de otro lugar. Ellos pues esperaban comer lo mismo que comían en Bogotá o lo mismo que comían en Dubái, comérselo en su lugar de campo. Pero ahora entonces exaltamos uno en la mano de obra, tratando con el producto local y con la herencia y la tradición que tienen. Claro, hay regiones que no tienen tanta tradición, hay regiones que han nacido por los campos petroleros. Por ejemplo, en el Meta encontramos poblaciones que en realidad pues empezaron a asentarse por el petróleo. Y entonces empezar a dialogar con ellos, hacer un inventario gastronómico, descubrir cómo va eso. Es hacer un ejercicio más allá del servicio, que es cumplir, pues ya les digo, las cifras son 2,5 millones de personas al día y a veces nos boleamos con 6 en la casa, entonces pues eso es todo un tema. También me contaste un poco sobre el tema del compostaje, que es importante para ustedes. ¿Cómo han logrado hacer en cada uno de los lugares que se cumpla como estos temas de compostaje y cuáles son los retos que tienen también? Pues el reto más grande que creo que todos los que estamos aquí tenemos es el desperdicio, es ese impacto que tenemos. Entonces,
En primer lugar, entré a eliminar productos, pues tanta papa pelada, tanta zanahoria pelada, ¿sí? ¿Qué hacer con esas cáscaras? ¿Qué hacer con la cáscara de naranja del jugo del día? Que todos quieren jugo naranja fresco, pues no. Entonces, ¿cómo empezábamos a hacer esto? Nosotros entonces fabricamos nuestras propias pulpas de jugos, sin azúcares, sin ningún tipo de químico, utilizamos esas cáscaras y todos los residuos que nos van quedando, los vamos juntando, tenemos composteras en cada uno de los lugares en donde estamos con un equipo, un staff de ingenieros ambientales que he ido como logrando pues, empoderar para que esos desperdicios, entonces, bueno, tenemos el desperdicio, que era ya un factor que sí o sí existía. ¿Qué hacíamos con ese desperdicio? Lo volvemos ahora a compostaje. ¿A quién le entregamos ese abono que nosotros logramos tener con de verdad todo el proceso para que sea un buen abono? A los mismos pobladores. Estos pobladores ya lo utilizan en sus cultivos y estamos también haciendo un poquito ahorita, es que es difícil porque también entra pues ya como el Estado a negarnos como posibilidades, digo yo, porque al final quiero sembrar, no puedes sembrar, esto no se, o sea, hay como unos frenos. ¿Por qué no los dejan sembrar? Porque son territorios, propiedad de, bueno, eso es todo un tema de leyes, en donde no somos libremente, todos no podemos llegar y decir, vamos a sembrar un arbolito. No, estos son pues, los permisos y pues, son terrenos que quieren que sigan siendo para excavaciones y tal. El caso es que igual los cultivadores están recibiendo su abono. No solamente atendemos nosotros petroleras o mineras, también tengo colegios, clínicas y oficinas o gente así. ¿Qué estamos haciendo? Ya teníamos unos números altísimos de desperdicio, ahora venía y ya estábamos haciendo algo con ese desperdicio, pero ¿cómo le aplico o cómo enseño al comensal que como estos son muchas veces tenedores libres o buffets en donde usted se puede servir cientos de posibilidades y toneladas de alimento? Claro, qué delicia, a lo mejor en su casa no come todos los días lomos o carnes de primera calidad, entonces se sirven 3 o 4 porciones o tal. Entonces empezamos a hacer la campaña del plato limpio. Y es que por cada plato limpio que entregan realmente en el lugar donde se lavan los platos, nosotros entregamos unos stickers, esos stickers entran a unos cofres y esos cofres luego se vuelven centavos o pesos o cientos de pesos para alimentación de colegios de la comunidad, ancianatos y hospitales. Entonces, ahí ya empieza como nuestro centro de producción a convertir eso en un capital para poder entregar a otros. Entonces, en vez de tanto desperdicio, pues eliminemos ahora sí el desperdicio. Veamos qué hacemos con este desperdicio. Siempre se habla del desperdicio desde lo que cocino, pero se habla muy poco de eso, ¿no? O sea, de lo que deja la gente en el plato y eso también es algo súper importante para generar conciencia. Claro, a todos creo nos educaron en que había que dejar un poquito en el plato porque era de mal gusto comerse todo en el plato. O por lo menos tengo pero pienso yo hoy que en realidad la educación es que no quede nada en ese plato. O sea, te comes todo, pero no te comes todo porque vas a comer un montón. Bueno, está bien, te gusta comer poco, perfecto, pero sírvete poco. ¿Tienen ustedes también de pronto como indicadores? O sea, por ejemplo, el tema del desperdicio lo están empezando a medir, el tema de la huella de carbono la están empezando a medir. Sí, esto es chistosísimo. Nuestras empresas petroleras, mineras y funcionan con unos indicadores verdes, ¿no? Ellos se juran y sienten que son las empresas más verdes del planeta. Y entonces nos dicen que no podemos, que no podemos utilizar botellas plásticas en los campos, pero es que ellos sacan petróleo y lo vuelven en botella plástica, es muy raro. O sea, es como un discurso que yo a veces no comprendo. Porque pues vives de eso, esa es tu empresa. Claro, ¿qué sucede? Esas empresas solicitan a los proveedores, como en nuestro caso contratistas, que tenemos que mantenerles esas cifras verdes, ¿no? Para que sus huellas de carbono en realidad disminuyan. ¿Quién hace eso? Pues nosotros. Antiguamente las empresas pues mentían muchísimo. ¿Qué hacían? Tenían centros de producción cerca a la población donde pelaban la yuca
donde pelaban la papa, donde pelaban la zanahoria, donde limpiaban la carne, y entonces llegaba a ese campo un alimento que no pesaba y que no se desperdiciaba. Pero pues nadie contaba todo ese desperdicio que estaba en el centro de producción de afuera, ¿no? En un centro de acopio, le decían. Nosotros, no, yo eliminé esos centros de acopio para que en realidad no hagamos desperdicio dentro de la producción, porque no vale la pena mentir. O sea, ¿qué hago con ese desperdicio? Ese desperdicio sigue siendo, o sea, sigue existiendo. O sea, no podemos seguir mintiéndonos con cifras, pero sí estamos ultramedidos. Nuestros ingenieros ambientales miden como todo el día, pesamos pues absolutamente todo. De hecho, los camiones que sacan nuestros desperdicios nos cobran por libra de desperdicio. Entonces, pues claramente eso es una cifra que ya está. Y en el caso del manejo del agua, me imagino que ustedes están en un territorio donde a veces de pronto el agua es muy escasa. ¿Cómo han hecho como para ser más eficientes en el uso del agua o qué medidas tienen para poder proteger este recurso? Bueno, ese justo ese es como de las batallas más complicadas, porque en realidad tenemos que darle una reutilización al agua. Ahorita estamos implementando un montón de sistemas de filtros y de como recolección de aguas que tenemos para que sigan siendo de consumo, aptas de consumo. No podemos cumplirlo al 100% y tenemos que comprar aguas. Antes comprábamos, entonces, pues antiguamente compraban como bolsas, botellones. Ahora lo que estamos tratando de hacer es que lleguen carrotanques para que en realidad sea esa la forma, porque ahí empezamos ya a evitar como un poquito. Pero sí ese es uno de los grandes temas. Donde sí podemos trabajar y hemos podido lograr es en nuestros cultivos. Nosotros también tenemos nuestras propias granjas donde cultivamos en formas orgánicas, tenemos ganado que también nosotros alimentamos con unos concentrados orgánicos que nosotros mismos preparamos, hacemos pues como el ciclo, ¿no? Y este ciclo nos ha servido es porque esto es un laboratorio en donde enseñamos a nuestras comunidades que participan, que van y asisten a nuestros laboratorios en Bucaramanga, donde está en Santander, donde estamos como el centro de acopio, donde ellos empiezan a aprender de estas granjas sostenibles, donde empiezan a conocer estas granjas que en realidad están haciendo no solamente bueno, tenemos huevos, hacemos los huevos, pero alimentamos entonces nuestras gallinas con un abono que preparamos, con un concentrado que preparamos de maíz, que tratamos que sea maíz colombiano, que eso es todo un tema, pero no se imaginan la dificultad que eso significa. Pero eso se ha vuelto es como la escuela que le proponemos a nuestros proveedores de comunidad. Ese es el plan. Nosotros tenemos esto, nos abastecemos un poco, no alcanzamos al 100%, pero ¿cómo puedo mostrarle al otro que sí se puede hacer? Con asociaciones, o sea, que las comunidades se fortalecen un montón hoy, son unas comunidades fuertes, donde tampoco podemos decirnos mentiras, hay una corrupción enorme porque pues cuando hay unas cantidades de platas y obligaciones que producen estas mismas empresas petroleras o mineras, pues hace como un tema, pero yo trato siempre de tener como la esperanza en que se piense más a futuro. Cuando ya no tengamos este pozo, pues ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos coexistir? Y estos ejemplos de autosostenibilidad dentro de nuestra pequeña empresa, porque sigue siendo una pequeña empresa, que empiecen a copiar. De eso se trata, copie, no es mi secreto. O sea, ¿cómo puedo sacar un buen abono? Pues eso lo podemos enseñar. ¿De dónde sale ese abono? O sea, todo lo que usted acaba de comer sirve para empezar a hacer abono. ¿Cómo cuidar el agua? Todo eso, ¿no? Es como la forma en que sí. Parte que también pues, la tecnología sí nos ayuda, los paneles solares ayudan, la obtención de energía por los ventiladorcitos estos que siempre se me olvidan cómo se llaman. Todo eso lo tenemos que ir aplicando nosotros para poder sostenernos nosotros, y eso se lo enseñamos a nuestra comunidad.
Buenísimo. La verdad es que creo que hay una responsabilidad muy grande en el sentido de que no solamente es alimentar a mucha gente, sino también hacerlo bien y hacerlo de manera responsable. Claro, y además después hay que pensar en que la comida tiene que estar rica. Además de todo. Porque mira que Al final es eso. la gente normalmente asocia la comida de casinos con que la comida no es rica. No, esto es una cosa muy chévere porque ahí es donde ha sido mi mayor descubrimiento también. Debo decir que cuando acepté este reto de gerenciar este proyecto, fue como, pero eso es comida como de prisión, siempre tengo esta idea acá. El casino en el mundo es otra cosa. O sea, recuerdo haber trabajado con Google y ellos tenían como la cocina inteligente para 6.800 personas en Silicon Valley, como esa experiencia es muy interesante, como son personas que no son de una sola región, que vienen de la India, China, Colombia, Europa del Este, ¿no? Pero cohabitan dentro de unas oficinas y cómo podían encontrar alimentos para ellos que realmente les ayudaran a ser productivos. Eso es un ejercicio muy interesante que fue por donde pude meterme a esta compañía y entender que hay, pero descubrí he ido descubriendo que no, pues en realidad, imagínate, es comida que puede ser hecha por una mano de obra como casera, pero que ya hoy le apostamos a una capacitación y formación para que esas mismas técnicas que tienen ancestrales puedan irse así como a la vanguardia y están súper interesados y ven capacitándose. No, esto es una delicia. Y el usuario al final pues también chévere, o sea, si yo estoy 20 días encerrado en esa microciudad, pues qué rico, o sea, son los retos. No puedo repetir nunca en el mes, no, en la semana no se puede repetir una fruta para el jugo. Wow. Y se sirven 3 jugos diarios por servicio, o sea, desayuno 3 jugos, almuerzo 3 jugos, cena 3 jugos distintos. Pero entonces en la semana multiplicamos por los 7 y no tengo posibilidad de repetir. Entonces eso empieza a hacer preguntas y empezamos a jugar con todo el equipo porque esto todo se construye en cada uno de los lugares. La primera idea era estandaricemos, eso que sea un estándar desde el centro. No, hombre, estandaricemos en cada lugar, en cada comunidad. O sea, levantemos un inventario, veamos qué tenemos y empecemos a proponernos. Y eso ha sido de lujo. O sea, desayunan unas cosas increíbles, almuerzan cosas ricas con producto local, mano de obra local, o sea, y un producto de calidad. Increíble, la verdad es que me parece que es un gran trabajo el que están haciendo y creo que a veces no pensamos desde la cocina todos los cambios que podemos hacer, que a veces parecen pequeños pero son grandes cambios y sobre todo que podemos impactar en la felicidad de las personas porque… Tenemos 20 minutos para hacerlos felices o 10, ¿no? Exacto. Depende de la velocidad con la que coma. Y esa experiencia puede ser positiva o puede ser negativa. Y si es negativa, me hacen un PQR y son 300 millones de pesos. ¿Les hacen también? ¿Los multan? Sí, claro, son contratos maquiavélicos, en donde no sé, es que se suman, el factor humano es muy bonito. Decía 80 gramos, me diste 75 porque muchos usuarios llegan con una gramera y pesan su comida. Entonces es súper complejo y es súper complejo también explicar a veces que la inflación nos golpea y es complejo entender que un contrato que se firmó hace 5 años no puede tener el mismo costo que lo que tiene hoy y hacer ese mismo esfuerzo. Eso es súper interesante, es un reto, o sea, no es una queja, es un reto y es un reto positivo porque al final tenemos herramientas para hacerlo. Bueno, ahora quiero preguntarle a Berta. Berta tiene uno de los clientes más importantes del país, que es el restaurante Wok. No sé si todos lo conocen, pero es una cadena de restaurantes que está en Bogotá, que desde hace muchos años viene hablando de sostenibilidad, viene hablando de pesca responsable, viene hablando de cuidar nuestros ecosistemas y quería que Berta nos contara un poco cómo fue el acercamiento inicial y cómo ha sido también trabajar con esta empresa. Sí, Wok para nosotros no son compradores, es la familia Wok. ¿Por qué? Porque Wok llegó a nosotros en el momento en que realmente lo necesitábamos para fortalecer ese músculo, donde ya no éramos más pescadores artesanales para el consumo local, sino también
cómo sin explotar mucho el recurso podíamos conseguir un aliado que viniera con esa conciencia de exigirnos que le pusiéramos un producto de muy buena calidad, pero con todo el tema de sostenibilidad de los recursos del medio, de que usáramos artes selectivos, de que el producto que le llegara ya estuviera en su talla de madurez, que ya hubiera podido haber hecho una reproducción, y aparte de eso, que ese producto, cuando le llegara ya, fuera cumpliendo todas las normativas, que no vaya ninguna especie en peligro de extinción. Entonces, cuando les contaba que iniciamos con el ordenamiento territorial muchos años atrás, llegaron instituciones, ONGs como Marviva, el mismo Ministerio de Agricultura con la UNAM, muchas otras MIDAS en su momento, mismo USAID, muchas personas se interesaron en ver cómo una comunidad estaba dejando de hacer algo que le estaba impactando negativamente, y estábamos cogiendo conciencia como para ellos no solamente apoyarnos, sino multiplicar esa información y en otras comunidades. Entonces, cuando Hugo llegó mirando lo que hacíamos, conociendo nuestra pequeña planta en ese momento, que era algo muy pequeño que teníamos, y nos ayudaron también en capacitaciones. Ellos no vinieron a buscar quién les vende pescado para tener más clientes y para tener más ingresos. Esa es la diferencia de Hugo y de muchos otros, como estamos hablando aquí, aliados, personas que hacen parte de esta cadena, donde vienen con ese tema de, bueno, vamos a trabajar, vamos a organizarnos, pero al mismo tiempo cumpliendo ciertas condiciones. Ellos nos ayudaron a tener capacitaciones también, personas de su planta de control de calidad que tienen todo el conocimiento de qué es el tema de trazabilidad de calidad, el tema de cumplir con la BPM, cumplir con los reglamentos de todo el tema de concepto sanitario en VIMA. Todo eso que no sabíamos nos fue llegando a nosotros, y eso nos ayudó a crecer. Y en esa época, cuando nos conocimos, eran 2 o 3 restaurantes. En esa época nosotros teníamos unas instalaciones muy pequeñas, ahorita no son las mejores porque todavía nos falta mucho, pero sí cumplen con las condiciones que cada vez que INVIMA va a visitar nuestras instalaciones, nos hace ciertas recomendaciones, pero nos dice, son favorables sus condiciones para ustedes venderles a unas personas, a unas empresas que le sirven el alimento crudo, y que está con la responsabilidad de que si ese alimento no lleva toda la trazabilidad de calidad, puede haber un problema de salud allí en ese consumo de ese alimento. Entonces, ahorita son más de 18 restaurantes solamente en Bogotá, y seguimos siendo esa familia, donde por medio de ellos han logrado tener sus sellos también, pero nosotros hemos logrado a mostrarle también a nuestros jóvenes que este tema de la pesca artesanal no es un tema como ellos lo veían anteriormente, como algo ambiguo, de que sus papás se esclavizaban, de que no llegaba el recurso necesario para cumplir con cubrir con las necesidades, sino que conseguimos a alguien que sin explotar tanto como el recurso, como les decía, nos paga a un precio justo, donde nosotros le damos un producto de un valor agregado que es de muy buena calidad. Eso que dices, qué bonito, o sea, que hablas de una familia, porque al final han construido una relación que se ha mantenido en el tiempo, pero además se dieron también cuenta que no era solamente que estaban viniendo a comprarle, sino que también querían generar un cambio. O sea, eran empresarios con una visión distinta que ha caracterizado mucho a Wok, personas que están buscando la sostenibilidad, que están buscando también que haya un cambio en la forma en que se están haciendo las cosas en el mundo de la restauración. ¿Tienes hoy en día más clientes en el resto del país? ¿Tienes algún otro cliente que quieras de pronto resaltar que les haya aportado también, aparte de Wok? A pesar de que la idea no es sobreexplotar el recurso, sino conseguir tener cómo ser sostenible como empresa comunitaria, porque es una empresa comunitaria lo que hay en Vallasolano, donde somos varias asociaciones, donde no solamente el recurso de esos miembros de esas asociaciones son los que hacen la actividad por medio de nuestra empresa comunitaria, sino que todos los
que hacen parte del gremio del sector pesquero de la zona se benefician, porque cuando decimos se benefician es que a diferencia del privado que cobra por guardar un producto, nosotros no le cobramos a la comunidad por darle un servicio de refrigeración para que su producto el turista o la persona comunitaria lo pueda conservar. Se le regala el servicio de frío, se le regala las maquetas de hielo a ese pescador que va a hacer sus faenas para que ese producto venga bien. Se les ayuda a ese pescador en una necesidad si tiene un hijo, para ayudarlo a estudiar, para pagarle el semestre, si tiene dificultades, se le hace su aporte por bonos y además que se le paga a un precio diferencial ese producto a lo que la demás, alguna empresa privada que haya en la zona lo pueda hacer. Nosotros somos en ese tema con el tema comunitario, apoyamos mucho una calamidad doméstica, cualquier situación, porque somos algo comunitario, es algo que queda, lo que realmente queda después de todo el costo de sostener, que no es fácil por el costo de combustible, que estamos muy aislados, por el tema de transporte, que no tenemos una carretera como sacar el producto. Entonces, es costoso sacar este producto y competir con otros mercados en el interior donde de pronto los costos de transporte o de insumo no son tan altos. Pero también al mismo tiempo nosotros hemos logrado tener un recurso extra para venderle a otros clientes. Tenemos un cliente que se llama Ancleviento, tenemos otro cliente que se llama Pesquera del Mar, tenemos algunos pequeños restaurantes. También le vendemos a pequeñas iniciativas de familias que nos dicen véndanos 30 kilos, véndanos 15 kilos, porque esa es la idea. ¿Qué pasa en este momento? La idea es que lo que el pescador traiga en el día, si vos nos pide 300 kilos, son 300 pescadores y cada pescador no va a traer 1 kilo. Entonces hay un excedente. El excedente de esa producción no queremos meterla a congelación porque no somos competitivos con ese producto congelado. Nuestro fuerte es vender un pescado de muy buena calidad, ponerlo en el plato que sea fresco, con menos de 48 horas de captura. No es fácil desde Aviasolano, pero gracias a Dios lo estamos logrando con unos aliados también de transportadores, como empresas de transporte aéreo, transporte terrestre. Entonces, queremos es cómo ese excedente que está quedando, conseguir otros mercados que nos sirvan también de aliados comerciales, con esa misma conciencia, con ese mismo apoyo que sea retributivo, donde podamos aprovechar ese otro excedente y vendérselo a esos otros aliados. Ahí tengo la iniciativa, si casinos se pueden estar visitándonos por allá y todos los que quedan interesados. ¿Por qué? Porque a raíz de que nuestra empresa sea fortalecida, sí, ya quedamos casados. Porque a raíz de que nuestra empresa sea fortalecida, les cuento, hay veces que las iniciativas de trabajo, viéndola con cierta óptica, no es tan agradable para nuestros jóvenes. Tenemos que hacer un relevo, ¿ya? Y si hay un precio justo que les pueda permitir a ellos cubrir todas sus necesidades, ellos van a ver un interés de ser empresa, de ver cómo es de su territorio, no se meten en cosas que no convienen. Sabemos que hay muchas cosas que están por fuera, llamándole cómo tener ese dinero fácil. Y en mi comunidad, muy tristemente, con dolor lo digo, sucede eso. Yo sé que si llegan muchas otras personas a ayudarnos a fortalecer no solamente nuestra red de frío, sino que se puedan crear más redes de frío, más organizaciones, más fortalecimiento, poder tecnificar esa pesca, donde el pescador no se agote tanto, sin necesidad de explotar tanto el recurso, poder capacitar más a nuestros jóvenes, donde hay una universidad que le dé una capacitación como ser un buen chef, como ser un buen industrial, como ser un buen empresario. Eso va a crear empresa y va a llegar a fortalecer nuestra comunidad, y esos jóvenes se van a sentir interesados en no irse a hacer cosas que no ven en otros lugares. Y así contribuimos también a la paz del país, porque eso es lo que necesitamos. También háblanos un poco sobre el producto transformado, o sea, están en este momento también vendiendo, nos contaste que tenían hamburguesas, que tenían nuggets, que tenían otros productos. ¿Están recibiendo capacitación los jóvenes también para transformar el producto o están, digamos, solo con el tema de pesca? Sí. En el tema de transformación no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que en el tema de embutidos, conocemos que los embutidos son de carnes, ¿ya? Más no de pescado. La transformación que nosotros aprendimos a hacer por medio del SENA
fue hacer una transformación de esa materia prima de pescado, pero de una forma muy natural, donde los conservantes es simplemente la sal y el aliño, el condimento, no son extractos ni cosas que lleven cosas industriales, sino que es esa hierbita esotea que todos sabemos que le da ese gusto, ese orégano, ese poleo, esa cebolla que se le siembran las mamás allí en el patio. Entonces es un producto muy natural. Hemos logrado tener registro en Vima, mas no hemos logrado posicionar estos productos. Esta iniciativa todavía está, podríamos decir, en pañales, donde ya está estandarizada las fórmulas, donde se maneja un mercado muy local, pero quisiéramos también tener la oportunidad de cómo poder llegar a posicionar el tema de costos. Se nos dificulta porque cuando en cierto momento, en alguna ocasión llegó una CHEM allá a Vallasolano y nos dijo, ustedes hacen esto de atún, ¿por qué lo hacen de atún? Bueno, porque pronto es lo que más abunda en las faenas, porque le puede dar una buena consistencia, un buen sabor y un buen aspecto al producto, pero es costoso, ¿ya? Es un producto donde pues no es como la idea es mirar otras especies con menos costo comercial, donde podamos aprovecharlas, pero ya esto es mirando primero, ¿dónde es ese mercado que podamos hacer esa tarea? Tenemos ya los equipos cómo hacerlo, nos falta en este momento, logramos tener un punto de una sala donde nos falta que cumpla ciertas normas, si en cierto momento pudiéramos ya incluso hasta exportar, que cumpla con todo el tema de las normas de INVIMA y todo lo que sabemos cuando es para exportar, pues ya es otro nivel. Pero que eso es lo que queremos, tanto en planta para nuestro proceso de captura y manipulación del pescado fresco, como también de transformación, estamos en ese proceso de poder lograrlo. Hubo otra iniciativa también que nació en el tema de pandemia. Tuvimos una cachetada dura económica en el tema de pandemia, porque después de que ya teníamos nuestro propio capital de trabajo como empresa, se paró el aeropuerto, se paró los restaurantes, se paró todo, quedó paralizado. Pero recuerden que en nuestro municipio la principal actividad económica es pesca. Si se paraba la pesca, no llegaba ese alimento a los hogares. Entonces, Redefrío no paró. Tenemos unas nóminas que sostener, teníamos unas instalaciones que pagar servicios. Entonces, en ese proceso, fuimos recibiéndole el producto a nuestros asociados y no asociados para que comprándole el producto ellos pudieran llevar el resto de económico a sostener todo el tema de sus necesidades económicas, y de allí se fue acopiando a cierto punto de decir qué vamos a hacer con esta acopio. De allí hicimos una transformación que con el atún fueron unos sachets de verdura. No tenemos la maquila para hacerlo dentro de nuestro municipio, pero sí pudimos contratar una empresa en Bogotá que se llama ProLab, que es una empresa que hace como todas estas iniciativas de empaque, y con productos de nuestros pescadores pudimos hacer esa transformación dándole un valor agregado a ese producto de esos sachets, donde solamente la conserva era la sal y un punto de reserva de que con toda la tecnificación que ellos tienen de INVIMA ya se pudo darle una vida útil a ese producto de 3 años. Tristemente les cuento que tocamos muchas puertas, tanto por el tema Ministerio de Agricultura, hubieron muchas propuestas, hubo un cambio de gobierno que nos afectó mucho cuando ya quisimos tener ciertas posesiones como en Paisana o instituciones así que nos podían apoyar para poner el producto en mercado, se nos derrumbaron muchas cosas con el cambio de gobierno y no pudimos posesionar ese producto, como fue finalmente un ejercicio piloto donde era posesionar, dar a conocer el producto. Ya en este momento hay personas interesadas en querer tener ese producto, pero realmente nos hace falta abrir un mercado que nos permita ser sostenibles con el proceso de transformación. Si en este momento tenemos un producto como unos embutidos, donde apenas va a ser venta local, o unos sachets, donde va a ser venta local, donde es un producto de una vida útil de 3 años, no nos va a permitir ser sostenible, y este ha sido nuestro talón de Aquiles para salir adelante. Bueno, ya tienes el cliente, ya no te puedes quejar. Bueno, queremos abrir preguntas del público, si de pronto alguien tiene, tenemos muy poco tiempo, les agradecemos. Sí, allá hay una pregunta. Sí.
Gracias. Cuando comentaste que habías estado en Chile y llegaste acá, la pregunta es, ¿por qué han descartado ustedes la posibilidad de cultivos? Creo que en primer lugar, cuando estuve en Chile, vi que eso era su recurso, donde ellos lo hacían porque no tenían más recursos. Nosotros en este momento, en todo el Pacífico, somos la zona donde más abundancia hay de pescados y donde hay mucha variedad de especies y donde vemos que de venir al tema de cultivo, donde ellos cultivaban era moluscos, donde incluso algunas especies no la hay en nuestra zona, no es nuestro campo. Entonces, más de hablar de cultivos, les hablé fue de que allá donde se dan las estaciones, las 3 estaciones, donde en 3 meses tienen la sostenibilidad de todo el año y la organización de poder hacerlo. Entonces el cambio de intercambio de territorio más que todo lo vimos con la óptica de mirar cómo nosotros teníamos tanto y teníamos que ir a organizar el territorio, cómo poder hacer aprovechamiento de que se sostenga y a largo tiempo no suceda lo que sucedió allá. Lo vimos más que todo por esta óptica. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta para el chef Leonardo. Bueno, dos en realidad. Una es respecto a las fumigaciones, cómo las manejan en el tema, pues como de los cultivos, de toda la materia prima que ustedes manejan. Y la segunda es respecto a ciertas materias primas, como los productos de ganadería, que son como tan contaminantes con el medio ambiente, tienen tanta huella de carbono como pues la res, especialmente algunos cultivos como el aguacate y el banano que gastan demasiada agua. ¿Cómo hacen esos manejos? Voy a empezar por la más difícil, que es la última. Sí, la ganadería efectivamente es uno de los temas más complicados que tenemos de manejo. Por eso no tenemos nuestro ganado, pero no tenemos tanto ganado, porque no podemos ser sostenibles en todo el proceso. En este instante, lo que hemos ido haciendo es una reserva de bosque que se ha ido cultivando alrededor de, pues no es ni tan cercana a donde están las granjas. El territorio queda en una zona que se llama la Mesa de los Santos, en Santander, cerca a Bucaramanga. Esto pues de hecho se volvió reserva natural desde el año pasado, a mediados del año pasado. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer es, bueno, nuestra huella de carbono es el cambio de oxígeno, qué vamos a hacer, cómo vamos a poner, empezamos a hacer un cultivo, empezamos a movilizarnos. Estamos en el plan de reducir pues, la carne roja, digamos, dentro de los menús. Estamos aliados con algunas fundaciones sobre alimentación vegana. Ya tengo frito, el chorizo es pesado, la morcilla también lo puede ser. Veganos y vegetarianos en nuestros campos. Esto ha sido todo como un gran proceso porque pues no siempre tenemos que comer lo mismo. No necesitamos todos los días alimentarnos con 250 gramos de res y 200 gramos de pollo o 180 de pescado, ¿sabes? Entonces, eso ha sido como nuestro discurso y nuestra forma. La industria existe y entonces ahora la pregunta es ¿qué hacemos con eso? Pues es lo que hemos ido haciendo. El aguacate es la discusión más grande que tengo porque me pelean más por aguacate que por res. Y me refiero al usuario, al cliente, al comensal, a la persona que al final va a recibir la alimentación. Quiere todos los días aguacate. Todos los días. Y no es una rodajita de aguacate. Estamos hablando como de 160, 180 gramos de aguacate, que siempre en mínimo, pero en máximo ya estoy hablando de 3 o 4 aguacates diarios por persona. Entonces esto empieza a ser como Y eliminarlo estos son diálogos con sindicatos, diálogos con comunidades, porque el día en que no hay aguacate, al día siguiente me bloquean el comedor los sindicatos y no dejan ingresar a nadie. O sea, estos son en realidad temas de educación y reeducación.
Y ayer hablaba con colegas, y es que ya no tenemos que reeducarnos a nosotros, ya tenemos también que empezar a educar a las nuevas generaciones en estas cosas. Sí, qué rico comer aguacate, pero piensa cuánto consume. El banano, qué delicia. Bueno, no solamente el azúcar, pues que puede serte un problema. A lo mejor pensemos entonces, ¿por qué tenemos problemas con las plantaciones? O sea, todo esto creo que ya tiene que ver en la educación inicial, entre todos. Porque yo puedo intentar eliminar esos productos de mi menú, pero el usuario es el que los solicita. Y mientras yo no logre que el usuario, el cliente y el comensal empiece a abrir su cabeza a estas nuevas posibilidades, pues yo voy a tener que seguir estando obligado a cumplir con sus requerimientos. No sé si eso responde un poquito la pregunta. Y la anterior no alcancé a escucharte y quisiera escuchar la primera pregunta que me quedó ahí sonando. Respecto a las fumigaciones de los cultivos que tienen, pues como de lo local y cómo eso genera un impacto sostenible, o si utilizan como algún tipo de fumigación especial o cómo lo manejan el tema de pesticidas. No, estamos a punta de permeacultura. Nosotros utilizamos en realidad, pues por eso les contaba que tenemos un staff de ingenieros ambientales así ultra increíbles, y todos han ayudado a evitar el uso. Bueno, por leyes tenemos que utilizar ciertos tipos de plaguicidas, es una ley, pero tratamos de controlar a punta de permeacultura, o sea, estamos logrando siempre poniendo que la plantica tal para que el mosquito tal no llegue. Jugamos a todo esto. Con el recurso hídrico somos súper cuidadosos y lo intentamos. O sea, estamos haciendo la tarea. No digo que ya el 100% lo tengo cumplido, pero sí estamos haciendo la tarea de preguntarnos el impacto que nuestra industria produce en el planeta, que es como al final la gran pregunta. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Buenos días. Una para Berta y una para Leandro. Berta, ¿qué porcentaje de lo que ustedes compran o recogen es de ustedes los pescadores, los asociados, y qué porcentaje le compran a pescadores afuera de su cooperativa? ¿O todo es producto de ustedes? Perdón, y voy a hacerle la pregunta a Leandro, o sea, dentro de lo que acabas de contestar, hay dos temas que me parece que terminamos revolviendo que pueden ser complejos, y uno es, cuando hablamos de huella de carbono de las reses, hablamos de huella de carbono de un ganado estabulado en Estados Unidos que está parado sobre un piso duro que produce, sí, pero nosotros tenemos otros manejos de ganado que son otras relaciones. Y lo mismo con el aguacate. Si hablamos de cultivo de aguacate, hablamos de cultivo de aguacate Hass, que tiene unas condiciones. Pero si yo trabajo con aguacate local, empiezo a incentivar un uso de una tierra, entonces es cómo también ustedes manejan esos conocimientos. Y la misma pregunta que le hice a Berta, o sea, ¿qué porcentaje de los asociados de ustedes es el consumo interno de ustedes y cuánto externo? Gracias. En cuestión de porcentaje, como es la única empresa comunitaria de pescadores que hay en el municipio, casi todos los pescadores quieren trabajar con nosotros, como para desligarse de ese compromiso de estar sometidos a unos precios y a unas temáticas con los privados. Entonces, lo que se acopia en cuestión de temporada, hay unas temporadas altas donde es difícil manejar el tema de producción, por tanto pequeños comercializadores que hacen parte de la cadena productiva, como por los pescadores como tales que son los asociados. Nosotros internamente, lo que hace parte del tema comunitario de la empresa, hay un 65, más o menos un 70% de todo lo que es de tema comunitario de los que hacemos parte de la empresa, y un 30, un 35 más o menos % del tema externo. Pero lo que pasa es que en cierta óptica, como nosotros lo miramos, nosotros ya perdimos como la noción de que si somos 48 en el día,
circulan por la empresa 130, incluyendo los 48, y el trato es igual para todos. ¿Por qué? Por el precio, por la condición de darle el tema de financiar la faena, todos los beneficios al final es a todo productor. El beneficio del precio, del bono, es todo el que haga parte de la cadena productiva. Entonces, cuando ese producto llega a WO, nosotros hacemos unas liquidaciones. Ahorita no es tan fácil porque todo se nos ha incrementado, pero el tema es que después de que se le paga a un precio diferencial al demás mercado que hay local, que es poco también, no es mucho porque prácticamente gran parte de la producción está saliendo por nuestra asociación. Ese producto, ese precio, también se le multiplica a ese tercero. Entonces nosotros tenemos asociados y terceros. Y esos terceros prácticamente todos tenemos los mismos beneficios, no es algo así, es algo muy, muy, muy general para todos. Y Leandro. Yo creo que estamos como en la misma cifra prácticamente. Nosotros con las comunidades logramos adquirir entre un 35 y un 40% de producto de la zona, porque sus volúmenes de producción no alcanzan a ser suficientes a veces, o los procesos, la estandarización en la calidad, porque pues yo tengo que cumplir con unas tallas, con unas calidades que son realmente ultra, hiper, mega exigentes. O sea, yo tengo por lo menos llega un camión a mi campo en donde tengo que sacar el alimento y tengo 10 profesionales de mi cliente inspeccionando la mercancía que está llegando. Y esto es con regla, con metro, con gramera, con de todo. Son unos procesos insoportables, ¿no? Más el equipo de seguridad en el trabajo, que pues, no sé si conocen eso, pero son como comités de personas analizando si hay un riesgo o no en el descargue. Bueno, eso por un lado. Entonces 35, 40% trato de producto local, es como lo que hemos ido logrando. El ganado y el aguacate. Yo como ser humano hago una huella de carbono. Ya soy huella de carbono para mi planeta. Pues claro, el ganado también lo es. El banano también lo es, el aguacate también lo es. Pero ¿cómo compenso? ¿Y cómo empiezo a movilizarlo? Esas son las preguntas que tengo que hacerme, porque la realidad es el fact, ¿no? Como lo que dicen bien los gringos. Es un hecho que ya existe el ganado. ¿Cómo empiezo a compensar? Sí, nosotros utilizamos una ganadería con movimiento, es verdad, tenemos realmente otros procesos que por suerte, digamos acá en el sur de América, tenemos las posibilidades y nos encanta la ganadería y corremos con el ganado y lo movemos y estamos rotando tierras y tal. ¿Qué hacemos con el aguacate y con el banano? Efectivamente nos vamos hacia lo criollo. Yo soy enfermo en que trato de conseguir el aguacate en la región porque es como el aguardiente, entonces tiene que ser de la región. Entonces vivo jugándole a eso, ¿sí? Y empiezo, no, pues busquemos nuestros cultivos aguacateros acá y si no hay, siempre hay. Pero estamos luchando por eso, estamos luchando es porque en realidad esos productos sean locales. Los productos que no logro tener locales, pues como las lechugas, hay una infinidad de productos que definitivamente no lo logro con las leguminosas y cosas que sí tengo que estar transportando, pero todo lo que sea fruver, intento que este menú que puede alimentar ese día a 1000 personas o a 500 personas, o sea, son unos números realmente muy locos, sean de producto local. Y ahí es donde yo empiezo a minimizar mi huella, que es ese transporte que saldría de otra ciudad o de una capital. Entonces, en vez de que ese productor se vaya hasta la capital a llevar a una ciudad a llevar su producto, pues que me lo venda ahí, al mismo precio.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a Berta, a Leandro. Esperamos realmente que este tema les haya dejado algo el día de hoy, porque creo que tocamos unos temas muy importantes. La verdad que es admirable lo que están haciendo. Creo que es importante también dejar el mensaje, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Es responsabilidad nuestra cada día ser más sostenible, es responsabilidad nuestra cada día cuidar lo que tenemos. El desperdicio de alimentos es un tema que en Colombia de verdad es penoso, las cifras son muy altas y depende de nosotros también desde el sector gastronómico de poder hacer un cambio y de poder transformar también lo que más podamos de nuestros productos para poder aprovecharlos de la mejor manera. Piensen que también este es un tema económico porque estamos mandando a la basura muchos productos que nos alimentan y que también pueden servir para alimentar a más personas, para alimentar también animales, para hacer un tema de compostaje. Entonces todo esto nos lleva a un tema de circularidad que realmente es importante tocar, es importante seguirlo haciendo y es importante seguir sembrando conciencia, sobre todo en los comensales, como decía Leandro. Yo soy de las que siempre pienso que los cocineros tienen una responsabilidad muy grande y esto lo he debatido con muchos cocineros que no se sienten que tienen esa responsabilidad, pero yo sí creo que hoy en día los cocineros también son educadores y también son personas que pueden a través de sus propuestas, a través de sus platos, comunicar y dejar mensajes que puedan hacer una diferencia en las futuras generaciones. Me sorprendió mucho la pregunta que te hizo la chica sobre el aguacate y el banano, porque de verdad no pensamos en eso, no pensamos en la cantidad de agua que están necesitando también muchos productos para poder llegar a la mesa y nosotros no somos conscientes de eso y simplemente comemos aguacate todos los días porque es delicioso y porque lo vemos en las calles, pero sí es importante que empecemos a hacernos las preguntas. Sí, no, total, pero hay que tener también un balance y hay que, como decías tú, yo tengo mi propia huella de carbono y también tengo que empezar a ser consciente y empezar a hacer cambios en mi dieta y hacer cambios en la forma que consumo para poder garantizar que vamos a tener un mejor mañana. Entonces, muchas gracias a todos y nos vamos con la siguiente charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por tu moderación, a Leandro, a Berta, mil gracias. Continuamos con la mesa 2, cocinando la circularidad. Invito al escenario a nuestros ponentes, Carlos Enrique Sánchez Ramos, Alejandro Gutiérrez Vélez, Edwin Rodríguez Mejía y a nuestra moderadora, Claudia Ledesma Duret.